Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y con este tema musical de Giordano, Vivir en Caracas, iniciamos esta emisión en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Roberto Alexis Rojas. En la producción, a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y hemos hablado durante estos días y la semana anterior acerca de la Cumbre de las Américas, y Diosdado Cabello pues generó una propuesta a la Cumbre de las Américas. No pueden invitar a Venezuela. Así el dirigente chavista Diosdado Cabello dijo que la Cumbre de las Américas debe servir para explicar las razones del anfitrión de Estados Unidos para excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua de la cita continental. La línea central debería ser razones de la exclusión de algunos países, exclusión unilateral de parte del imperialismo norteamericano de algunos países, es lo que ha opinado Diosdado Cabello a través de una rueda de prensa. Su comentario ocurre el mismo día en que se inician estas reuniones de alto nivel en la ciudad de Los Ángeles, en California. Así, Diosdado Cabello habla sobre la Cumbre de las Américas. Este primer vicepresidente pues ha desestimado una vez más el alcance de la cumbre. La comparo con una simple reunión organizada por la administración de John Biden, que no reconoce como legítimo al gobierno de Nicolás Maduro. Ojalá que en esta agenda se plantee el anfitrión de una reunión que permita que los demás países puedan expresarse, que no sea un monólogo. Estamos seguros de que allí se va a escuchar el tema de la exclusión y no tengo ninguna duda con respecto a esto. También el dirigente chavista reiteró lo dicho por Nicolás Maduro el pasado fin de semana durante esa reunión y además esa entrevista que realizó a nivel de radiofónico en un medio argentino, donde aseguró que el mandatario de ese país, Alberto Fernández, llevará la voz de América Latina y del Caribe a esa Cumbre de las Américas. Que sea nuestra voz allá, bien bueno, y que se levante la voz de los pueblos en este tipo de escenarios, es lo que ha mencionado al día de hoy Diosdado Cabello, donde pues aún se pregunta por qué le generaron la exclusión de esta cita a la Cumbre de las Américas. Hay que recordarle al señor Diosdado Cabello que la exclusión es debido a que en la cumbre están los países que viven en democracia, como Cuba, Nicaragua y Venezuela, no son democráticos, obviamente no están incluidos ahí. Pero ante esa situación, también el dictador Nicolás Maduro le pidió a Alberto Fernández que convoque a una cumbre de la CELAC y que invite al presidente de Estados Unidos, John Biden. Así, el dictador Nicolás Maduro ha pedido al presidente de Argentina que convoque más temprano que tarde esa reunión de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y que el mandatario de Estados Unidos, John Biden, esté como invitado ante la exclusión de los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas. Tendrá que ser la CELAC, presidente Alberto Fernández, tendrá que ser la Comunidad de los Estados Latinoamericanos, precedida por usted, quien convoque con una agenda de temas prioritarios y de máximo interés para nuestro pueblo, más temprano que tarde, a esa reunión en la cumbre, donde vayamos los 33 países de América Latina y del Caribe y sea invitado el presidente John Biden. Así,
lo ha ratificado y genera énfasis en esto, en esa reunión con vicepresidentes que ha realizado por el canal estatal venezolana de televisión. Afirmó que una cumbre de la CELAC sería una forma de iniciar un nuevo camino, como lo ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, un nuevo organismo donde participen sin ningún tipo de exclusión todos los países de América Latina. El dictador agradeció al presidente de México por esa gran valentía luego de que anunciara esa decisión totalmente firme de no asistir, de no participar a la mal llamada Cumbre de las Américas como una forma de rechazo a la exclusión de países de nuestra región por parte de ese gobierno de Estados Unidos. Así se viene manifestando, pero también se ha manifestado el día de hoy el fiscal general, Tarek William Saab, quien aseguró que no es necesaria, y lo ha dicho en muchas ocasiones, una investigación de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Así, el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, dice que no hace falta que en Venezuela se genere esa investigación que la Corte Penal Internacional está realizando en cabeza de Karim Khan, porque el sistema de justicia está actuando de manera impecable. No tiene sentido que a Venezuela se le aplique la justicia transnacional, sea a través de la Corte Penal Internacional o de cualquier otra entidad, por el tema de derechos humanos, cuando internamente el sistema de justicia venezolano está actuando de manera impecable, lo viene reiterando, es una forma de trabajar en Venezuela. Nosotros estamos realizando las cosas de la mejor manera. Saab también ha indicado que su justicia y que la justicia que se está implementando en este gobierno de Nicolás Maduro se está aplicando en los tiempos que manda la ley, más allá de cualquier debilidad que se pueda tener en cualquier sistema de justicia en el mundo. Recordemos que el pasado 21 de abril, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció su deseo de seguir investigando los presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados en Venezuela. Karim Khan también abrió el caso Venezuela 1, la Corte Penal, a pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro pidió oficialmente que se deje la investigación en manos de las propias autoridades judiciales del país. Khan, quien ha llegado a la conclusión de que no se ha presentado nueva información por parte de los organismos de Venezuela que justifique una revisión de su anterior evaluación de asumir la investigación. El Estatuto de Roma, que es fundacional de la Corte Penal Internacional, pues exige que el fiscal acepte la solicitud de Venezuela o que presente una petición a la Corte solicitando la autorización para reanudar su propia investigación, una solicitud que incluirá las observaciones pertinentes de todas las víctimas, sus representantes legales y otras partes interesadas en estos casos. Así es la manifestación que viene dando Tarek William Saab, donde asegura que no se necesita esa investigación de la Corte Penal Internacional, pero recordemos, señor Tarek William Saab, que en Venezuela se violan los derechos humanos y que existen casos de lesa humanidad que están en plena investigación y sí se debe realizar, y sí la debe realizar la Corte Penal Internacional, y deben estar los organismos internacionales para velar por la ciudadanía del pueblo venezolano. Vámonos a esta hora con las declaraciones y esa petición que, como toda madre realiza, lo hace la madre de Javier Tarazona, que vuelve a solicitar al régimen de facto de Nicolás Maduro la liberación inmediata de su hijo Javier Tarazona. Escuchemos. Hoy que se cumplen 11 meses desde la injusta detención de mi hijo Javier Tarazona, le clamo al señor presidente Nicolás Maduro, al fiscal general Tarek William Saab, que por favor, le pido por favor, denle la libertad a mi hijo por una medida humanitaria, ya que en su salud presenta varias patologías y cada día se está deteriorando más. ¿Cómo quisiera manifestarle esto personalmente? Porque de verdad que me preocupa la salud de mi hijo, me preocupa el riesgo de su vida. Se lo clamo por piedad, tengan misericordia de una madre que solo Dios sabe lo que siente.
petición de una madre hacia este gobierno que no le gusta que hablen de las cosas reales. ¿Y por qué está Javier Tarazona detenido? Precisamente por denunciar la violación sistemática de los derechos humanos a la cual el gobierno no quiere que se le manifieste al mundo que existe realmente. Y es ahí, señor William Tarek Saad, que se le recuerda a usted que por eso la Corte Penal Internacional está realizando esta investigación de Venezuela, del caso Venezuela 1, por estos mismos casos. Porque cuando un activista, cuando un defensor de los derechos humanos habla y se manifiesta, este gobierno lo detiene y pasa lo que está pasando con Javier Tarazona. Nos vamos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Y con este tema musical de Sebastián Yatra, Te Amaré, iniciamos este segundo bloque en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través de este diario, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, y de nuestras redes sociales enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Y los pensionados solicitaron apoyo a la Conferencia Episcopal Venezolana, pues así representantes de la Organización de Pensionados de Venezuela se reunieron con el subsecretario de la Confederación y de la Conferencia Episcopal Venezolana, el padre Gerardo Salas Arjona, para exponer la grave situación que viven actualmente los adultos mayores en el país. Expusimos ampliamente esta problemática de los adultos mayores y pensionados del país, tanto en Venezuela como los que están residenciados en el exterior, en el contexto de la crisis humanitaria y compleja por la cual estamos pasando, así como las luchas y las diferentes exigencias contenidas en el pliego consignado ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, es lo que ha indicado la organización a través de la cuenta en Twitter. También indicaron que solicitaron apoyo de la SED para la lucha que llevan a cabo los pensionados y los adultos mayores venezolanos a quienes el Estado gobierno ha ignorado y despojado de todos sus derechos humanos. El subsecretario de la SED atendió con mucho interés y diligencia a esta exposición, comprometiéndose a hacer llegar esas inquietudes a las autoridades de la Conferencia Episcopal. La organización pues agradeció esa receptividad de la Conferencia Episcopal, según estamos y contamos para que nos puedan apoyar, para que esta conferencia esté viendo la justa causa por la cual nosotros estamos peleando. Somos esos pensionados, somos esos adultos mayores que queremos la inclusión y que además queremos que se nos reconozca por derecho propio lo que nos pertenece. Los jubilados y pensionados dependen en gran medida de ese apoyo de los amigos, familiares y además de la caridad para poder sobrevivir debido a que la pensión les es insuficiente. Esto en medio de esa crisis que vive el país, de ese caos que vive el país, donde el gobierno no quiere responderle absolutamente a nadie. Los adultos mayores, los pensionados, quienes no les alcanza esa pensión para comprar sus medicinas, para comprar sus alimentos, muchos dependen, como ellos mismos lo ratifican, y se lo ratifican a la Conferencia Episcopal, que dependen de esos familiares que salieron del país para poder medio sobrevivir en Venezuela. Y hablaba en un inicio sobre la Corte Penal Internacional y cómo el fiscal general Tarek William Saad ha mencionado que no se necesita en Venezuela la intervención de la Corte Penal Internacional. Y sí se necesita. Lo hacía primero con referencia de cómo está preso político Javier Tarazona y cómo su madre pide su liberación inmediata porque su estado de salud se está deteriorando totalmente. Pero vamos a escuchar las palabras del expreso político del régimen de facto de Nicolás Maduro, Bill Hernández. A su familia le tocó vivir la partida de su pequeña hija por la falta de medicamentos. Escuchemos. Venezuela se está arreglando. Venezuela se está arreglando, es lo único que uno escucha acá afuera. Y cuando hablo con mi madre me dice que lo que le envió no le alcanza
a pesar de que ella vive en el campo y tiene acceso a vegetales y a carne y a leche, a precios más accesibles de quienes viven en la ciudad. Venezuela se está arreglando y acabo de ver en TikTok un video de una madre o una tía de un niño que está en un desenlace en el hospital y le pidió gasolina a una mayor del ejército o de la Guardia Nacional, da lo mismo porque es la misma vaina, y le dijo que no, le pidió a precio internacional y le pidió $10 de más, y la señora no tiene el dinero cómo hacerlo. Ella se regresó para Venezuela para eso y se da cuenta que no se está arreglando, es la misma mierda. Es la misma mierda de parte del gobierno, de parte de los uniformados, hacen lo que les da la gana. Nos ganaron de pólvora, sí, de bolas, nos ganaron de pólvora. Eso está clarito. A veces, entonces, hay personas que dicen, no, en Estados Unidos y tal, no se cumplen los sueños, allá matan, aparece un loco con un fusil. Sí, se aparece un loco con un fusil, la sociedad perfecta no existe, no joda. Pero si hubiese armamento en Venezuela, como lo hubo en Estados Unidos, que todos los civiles tienen derecho a tener un arma, créeme que ni siquiera Chávez se hubiese muerto, porque lo hubiesen bajado de ahí de un pepazo. Esa es la realidad. Entonces, gusten o no nos guste, nos tocó huir. Es imposible no pensar cuando vi ese TikTok en las cadenas que yo hacía en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en redes sociales, desesperado, iba a las emisoras de radio pidiendo medicamentos, pidiendo esto. Para nada, GoFundMe para salvarle la vida a nuestra hija que se murió por un maldito régimen que está allí. Un régimen que va a ser legitimizado simplemente porque el interés y el amor fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Y Venezuela es un paraíso energético. Esa es la realidad. Entonces, bueno, aquí por lo menos trabaja. Esa es la realidad del país Venezuela, de ese país que Nicolás Maduro se jacta de decir que está cambiando, que está mejorando, que todo está de la mejor manera, que su economía es una de las mejores, sí, claro, para el bolsillo de ellos, para el bolsillo de la dictadura, solamente. Veíamos, y voy a hablar acerca de un caso, veíamos un caso en el día de ayer y realizaba un análisis muy por encima sobre cómo unos médicos atendieron un parto utilizando bolsas plásticas, porque no existen los insumos y los pacientes tienen que llevar los insumos. Al familiar de esta señora que estaba en modo parir, le pidieron que llevara los guantes. ¿De dónde recursos? Si el mismo familiar decía, pero si es que acá mismo se están robando los insumos. Los médicos le decían, no, o sea, no nos estamos robando los insumos, no existen porque el gobierno no nos está dando insumos. Médicos de Aragua atienden ese parto con bolsas plásticas. Estos médicos del hospital Dr. José Rangel Villa de Cura, en el estado Aragua, atendieron el fin de semana ese parto utilizando bolsas plásticas en sus manos debido a la falta de esos insumos en los centros médicos. No solo es en ese centro médico, es en todos los centros médicos. La situación fue denunciada a través de las diferentes redes sociales y posteriormente confirmado por la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Al parecer, la mujer se presentó en el hospital con los dolores de parto, por lo que los médicos presentes pues solicitaron a los familiares algunos insumos para poder atenderlos. Sin embargo, ante esa situación se negaron alegando que el hospital estaba en la obligación de facilitarles todo el material. Sabemos de antemano que ese material no existe, que el gobierno no está dando los apoyos. Lo que sucedió ahí es que el paciente se negó a comprar los guantes porque dice que los médicos se los roban. También señaló que esta situación pone en un alto riesgo de infección al paciente, al recién nacido y además al personal médico. Esa es la situación y es ahí donde el gobierno se jacta diciendo que ¿por qué lo están investigando si ahí no se está cometiendo ningún delito? Esa es la situación real. Y con este tema musical, Campero de Guanare, de Reina Lucero, iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube,
en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se enlaza Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Tuscati Miura y a toda esa amable audiencia que ha estado ahí pendiente. Y Nicolás Maduro, abro comillas, campeón, cierro comillas, de boxeo, título que recibió, y este es un título honorario de la Asociación Mundial. Nicolás Maduro recibió el título de campeón honorario por parte del presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, Gilberto Mendoza, en reconocimiento a su respaldo a la masificación que viene realizando del deporte en Venezuela. El acto en el que se hizo entrega del título pues fue transmitido a través de la estatal venezolana de televisión, que se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores en Caracas. Asimismo, este acto pues estuvo presente los atletas locales y los atletas internacionales. Esta reunión contó con la participación del boxeador venezolano Roger El Niño Gutiérrez, condecorado por Nicolás Maduro en el año 2021 con la Orden Francisco Miranda en su primera clase, luego de que el atleta despojara el título de superior pluma al nicaragüense René Alvarado en un combate celebrado el año pasado. Así, Nicolás Maduro pues recibe ese gran título de campeón del boxeo, el título honorario de la Asociación Mundial. Y en otro orden, Acción Democrática postulará los candidatos para las primarias. Así, durante un evento realizado, que ha realizado esta acción en horas de la tarde-noche de ayer, Acción Democrática confirmó que presentará candidatos para las primarias de la oposición de caras a esas elecciones presidenciales que se van a realizar para el año 2024. El dirigente político zuliano Juan Velasco, a través de la cuenta de Instagram, publicó un video donde confirma que la organización de las filas del Partido Blanco para las próximas elecciones primarias. En ese mensaje, Velasco pues manifestó que los líderes de Acción Democrática coincidieron en la necesidad inemplazable de efectuar unas elecciones primarias en la seguridad que el candidato postule a esos comicios que van a ser abanderados para la presidencia de la oposición y posteriormente el presidente de la República, para iniciar así una reconstrucción del país, una reconstrucción que se dé a través de la paz, del diálogo y de buscar esa democracia que tanto se necesita. Los inhabilitados también pueden participar, lo hemos mencionado, el pasado 2 de junio el secretario regional de la Tolda Blanca, Henry Ramos Salud, ha manifestado que los inhabilitados políticos y que se encuentren también en el exilio, como Enrique Capriles, Leopoldo López y Juan Pablo Guanipa, podrán ser esos candidatos de la oposición para esas primarias. Para participar en las primarias, Enrique Capriles, quien está inhabilitado, así como muchos que he mencionado, pues es lo que se viene dando dentro de esta tolda política para esas elecciones primarias, sacar un solo candidato, un único candidato, para que se presente y se postule a las elecciones presidenciales del 2024. Así se viene dando toda esta entramada política para ver quiénes van a esa candidatura y quiénes logran realmente buscar una democracia en Venezuela y además buscar esa unidad que tanto se necesita. Vamos a escuchar a Nigmer Evan, quien califica como una atrocidad la posición de la ministra de Asuntos Penitenciarios de no liberar a los presos que tienen orden de excarcelación judicial. Escuchemos. No están siendo liberados. La reciente declaración por parte de la ministra en el área penitenciaria de su dependencia para ser autorizados por parte de una exministro y actual diputado de la Asamblea 2020, Iris Valera, es una de las más grandes irregularidades en cuanto no solamente a la división de poderes, sino a la violación de derechos humanos en nuestro país. No es posible que incluso en el caso de expresos políticos, como el de trabajador Eudis Girot, este elemento fue determinante para poder él salir
para poder ser librado. Prácticamente hubo como una especie de fuga por parte de él para no caer en esta trampa de sistema. Queremos hacer mención al fotógrafo venezolano Carlos de Valls, que tiene más de 52 días con boleta de excarcelación y hoy todavía sigue detenido. En el caso de este operativo denominado Callapa Judicial, que se está desarrollando en las cárceles venezolanas, que supuestamente que simula una aceleración de un proceso judicial para poder tomar determinaciones en función de la liberación, se está excluyendo a todos aquellos presos políticos que vienen del SEBIN y que vienen de la DGC. Queremos hacer un énfasis especial en el hecho de la ausencia de proceso judicial y de seguimiento adecuado, no solamente a los 237 presos políticos cuantificados por el Foro Penal. Queremos hacer el énfasis en los 130 presos políticos militares. La mayoría de los presos políticos en Venezuela hoy son militares. Eso es un indicador importante de la importancia y de la significancia que tiene el hecho de la ausencia de Estado de Derecho en el sector militar. Los 237 presos políticos exigimos la libertad inmediata en función de no haber ningún tipo de razón por la cual mantenerlos detenidos, y lo único que sostiene estas detenciones son amañamientos de los procesos judiciales que se suman ahora a este entramado de privilegio del Ministerio Penitenciario sobre una orden judicial. Bueno, esa es la ministra que no ha querido levantar su teléfono porque o no tiene internet, o no tiene datos, o no quiere dejar que esta gente salga, estando ya con esa orden de excarcelación. Y la ONG de Venezuela, Observatorio Social Humanitario del Grupo de Investigación de Enfermedades Tropicales y Médicos por la Salud, han afirmado que el 44% de los centros de salud fijados para la vacunación contra el COVID-19 están totalmente inactivos. Las organizaciones, de acuerdo con un comunicado de prensa que se ha dado, realizaron un monitoreo de 600 centros sanitarios del país caribeño entre las fechas del 30 de diciembre pasado y el 1 de mayo de este año en curso, que han determinado que el 44% de estos centros de salud fijados están totalmente inactivos, una realidad que se vive a diario y que además se está incrementando mes a mes. Es lo que ha indicado la presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, María Graciela López. López también ha señalado que el 49,70% de los centros destinados para vacunar son ambulatorios, el 13,39% son hospitales, lo que pues pone en riesgo las personas que acuden sanas a vacunarse. Asimismo, también sostuvo que el acceso de la inoculación se ve limitado en un 63,47% de estos centros sanitarios porque solo trabajan 4 horas al día. El registro de las diferentes organizaciones ha revelado que el 26,13% de estos centros sanitarios tienen problemas de electricidad. Además, el 33% no cuenta con servicios de agua potable. El estudio de las ONG han reportado que además el 74% de los venezolanos tienen al menos solo una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esta es la situación que se viene presentando en los centros de salud que están inactivos, 44% para la vacunación contra el COVID-19. Y con este tema musical de Barco a la Deriva de Miguel Morales, iniciamos este último bloque en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca y Radio Delfín. Hablamos de crisis en todos los aspectos y uno de los factores y de los sectores más afectados es el tema de la salud, pues la Federación Médica Venezolana ha rechazado la pretendida criminalización que viene realizando el gobierno de facto Nicolás Maduro contra el gremio por parte de este accionar que ha comenzado a trabajar en la llamada lucha contra las mafias hospitalarias con el fin de controlar que el personal sanitario no sustraiga material de los centros de salud
para venderlos posteriormente. No le aceptamos esta pretendida criminalización que quiere hacer contra el gremio nacional, lo ha expresado el presidente Douglas León Natera en una conferencia que ha realizado, una conferencia de prensa. Asimismo también dijo que la federación hace con responsabilidad un reclamo muy formal al gobierno nacional para que respete al gremio médico nacional que ha trabajado en los hospitales durante estos 22 años de gobierno bolivariano, sin insumos, sin medicamentos y con muy poco material quirúrgico, resolviendo todos los problemas de la salud en el país. Y con el tema del COVID-19, ahí vamos. Hemos presentado una cantidad de falencias, una cantidad de problemas. Seguimos trabajando contra el COVID-19, que en muy pocas ocasiones el gobierno se dignó de enviar las medidas de bioseguridad para que los médicos y todo el personal sanitario pudiesen estar protegidos contra esta pandemia que inició en el 2020 y que aún todavía la cifra está aumentando en Venezuela, aun cuando el gobierno de Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez quieran mostrar unas cifras que son totalmente falsas, no son las cifras reales, porque son unas cifras que están siendo maquilladas contra el tema del COVID-19. Maduro propuso el pasado 26 de mayo, recordemos, designar a esos inspectores secretos para cada hospital para hacer la Contraloría y ayudar a que los centros sanitarios renazcan y se fortalezcan. Hace una semana la Fiscalía General, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo acordaron realizar las diferentes visitas, las charlas a los centros sanitarios en todo el país para luchar contra esas mafias que están dedicadas al cobro irregular, al robo de los insumos médicos, al ejercicio ilegal, tal como lo ordenó Nicolás Maduro la semana anterior. El pasado jueves, más de 200 trabajadores sanitarios marcharon en Caracas para exigir al gobierno nacional el cumplimiento de sus contratos colectivos y además para rechazar que el Estado los tilde de ladrones. Esto es lo que han expresado los ejecutivos de la Federación de Trabajadores de la Salud y además ante eso también se viene presentando el flagelo de los médicos que están usurpando medidas y además están siendo condenados y siendo infragantes ante situaciones que el mismo Estado los ha llevado en algunas ocasiones a médicos, sobre todo enfermeras, a sacar algún insumo para venderlo, pero esto no significa que esto sea una cacería de brujas lo que se está presentando. El gobierno que está haciendo una cacería de brujas con respecto al tema de esos insumos que no están llegando y León Natera lo está ratificando. Acá no existen insumos. Desde que inicia esta dictadura no existen insumos para los diferentes hospitales. Trabajamos con las uñas y se veía y decía en una de las notas cómo atienden un parto sin guantes. Pues les ha tocado atenderlos y ya llegar a estos extremos de atenderlos con bolsas plásticas para poder traer a un niño a este mundo, eso es totalmente nefasto. Ahora, siguen deteniendo médicos, falsos médicos que están presentando documentos. ¿Cómo llegan esos médicos hasta las diferentes entidades de salud? Atienden nuevamente a un médico de cirugía del Hospital Universitario de Maracaibo, María Inés Elías, quien es un médico residente de cirugía del Hospital Universitario del Estado Zulia, fue detenida por tener insumos médicos en su poder. Los insumos estaban destinados para la operación de un paciente identificada como Claudia Salón, cuya salud está totalmente en riesgo y fueron adquiridos por sus familiares. Así lo informó en Twitter el periodista Lenín. Al parecer, pues esta paciente está en un estado de salud demasiado grave, se planificó llevar estos insumos, sus familiares llevan los insumos, obvio los médicos deben tener los insumos en sus mochilas, deben tenerlos a su alrededor para poder atender a los pacientes, pero como el gobierno de Nicolás Maduro cree que todos son iguales, juzgan por su condición, pues así se está presentando esta situación con los médicos. Y hablando de médicos,
Un panel de especialistas de la Academia de Medicina advierte que Venezuela podría entrar en un aumento del COVID-19 al tiempo que insta a continuar con las medidas de prevención y de vacunación. Escuchemos. En relación a mascarilla y voz tajante, no estamos en el momento de quitar el uso de mascarilla. Yo creo que ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo, para ser honesto. Una cosa es lo que dicen los gobiernos que hay que hacer, otra cosa es lo que quiere la gente hacer y otra cosa es lo que técnicamente hay que hacer. Entonces, la mayoría de las personas relacionadas con el mundo de las enfermedades transmisibles pensamos que mientras haya transmisión de COVID en el mundo, tenemos que seguir utilizando mascarillas. Yo creo que salirnos de ahí es buscarle 5 patas al gato. En relación a la disponibilidad de vacunas, en nuestra encuesta, que es de hace 2 semanas, 8% de los centros, 10% de los centros reportaron que no tenían vacunas en esa semana. Sin embargo, referido a la población pediátrica, fíjense que las coberturas de vacunación no superan el 30%. Y hoy lo que vemos en nuestras emergencias, que los niños que se hospitalizan y se complican por la COVID-19, ninguno tiene vacuna. Entonces el mensaje es hacia los padres. Hoy la COVID-19 es una enfermedad cuya complicación y muerte se previene por vacuna. No podemos dejar a los más vulnerables desprotegidos, hay que proteger a los niños y hay que vacunarlos. Bueno, insistimos desde la Sociedad Venezolana de Infectología, insistimos en recomendar y siempre hemos estado a la orden para seguir con la práctica de las medidas de protección. Hay algunos lugares, no, en líneas generales, incluso los sitios de actividades sociales y comerciales tienen sus afiches para recordar el uso de la mascarilla. Y yo creo que en ese sentido, quizás la campaña de prevención y de recordatorio debería ser un poco más intensa, pero para eso están ustedes y nosotros estamos a la orden y bueno, aquí estamos. Esa es la situación que se viene presentando con el tema del COVID-19, con las cifras que el gobierno ha presentado, que se tienen la segunda dosis, la de refuerzo, que se pretende tener una cuarta dosis, que ya se ha vacunado a más del 80%, que se ha llegado a una cifra del 100% en la vacunación de niños, niñas y adultos mayores. Esa es la situación todo el tiempo de mentira del gobierno con el tema del COVID-19. Y así con este reporte hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales, enlazados con la voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneser, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez en la producción, a Vanessa Chacón, a Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde.